Daremos paso a nuestro siguiente momento correspondiente al panel Balance Laboral Familiar, Problemáticas y Alternativas de Solución, con el que se busca identificar las causas, consecuencias y alternativas de solución detonadas por la ausencia de los padres. Presento a la maestra Gabriela Cepeda Díaz, coordinadora de posgrado de Terapia Familiar Sistémica Relacional en nuestra casa de estudios, quien moderará el panel. Un aplauso, por favor. Muy bien, pues buenas noches a todos. Muchas gracias, mucho gusto en estar acá. Y bueno, pues también enviamos un saludo a los que nos están acompañando de manera virtual. Me voy a dar paso a presentar a los panelistas, a quien tengo mucho gusto de compartir, de que estén aquí con nosotros. Bienvenidos. Vamos a comenzar con la maestra Juana Patricia Nuño Cortés. Por favor, maestra, psicoterapeuta. Ella, con más de 25 años de experiencia, tiene una maestría en desarrollo humano. Es una persona y profesional muy comprometida con el desarrollo humano y socioemocional. Ella es coautora del libro 1000 razones para ser agradecido, tu diario de gratitud. Madre y es esposa y también madre de 3 hijos. Por favor, maestra, bienvenida. Enseguida, le voy a pedir a la licenciada Lucía Pérez Camarena que por favor pase al panel. Bienvenida. Se las presento. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, ha sido diputada federal y presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Además, es autora de La aventura de la vida, relatos de una mujer en la política, y del ebook 7 claves de una mujer que influye. Además, es creadora de la comunidad Freely Woman. También ella es esposa y madre de 2 hijos. Un aplauso, por favor. También vamos a invitar al maestro Manuel Sánchez Orozco, por favor, le pedimos que pase. Él es presidente de Acción Ciudadana por Jalisco para una vida mejor. Además, es profesor universitario de Derecho Constitucional, Penal y del Trabajo. Ha sido secretario general de Gobierno, diputado local y federal. Bienvenido. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas. Para mí es un gusto haber sido invitada a dirigir, a conducir este panel, que creo que va a ser de mucho aporte y bueno, pues aquí sumar a la sexta cumbre iberoamericana. Muy bien, el panel llamado Balance Laboral Familiar, Problemáticas y Alternativas de Solución. Okay. La mecánica para llevarlo a cabo, vamos a lanzar una idea eje, ¿sí? Relacionado con el objetivo, ahorita se los voy a mencionar, y les voy a ir pidiendo sus comentarios, sus aportaciones, lo que ustedes nos pueden compartir desde su expertise, su experiencia, que sabemos que tienen una amplia experiencia social y mucha sensibilidad relacionada con las cuestiones de educación y familia. ¿Okay? Bien, de acuerdo al panel, el panel está orientado para lograr el objetivo de identificar las causas, consecuencias y alternativas de solución detonadas por la ausencia de los padres en la formación, en la educación, ¿no? Si bien ya hemos visto hace un momento con la conferencia del doctor Blas y de la maestra Delia, la importancia de la convivencia, ¿no? En la formación de los hijos en los primeros años de vida, ¿no? Y yo creo que esto nos da oportunidad de observar cómo las condiciones que muchas familias actualmente están viviendo. Entonces, le vamos a pedir a la maestra Juana Patricia que en su experiencia como psicoterapeuta, usted nos comparta qué ha identificado, qué reconoce en relación a las causas que pueden influir
para detonar conductas relacionadas con la ausencia de los padres en la formación de los hijos? Por favor. Bueno, pues buenas noches a todos. Aquí le decía a nuestra facilitadora que yo traía así como un speech para 20 minutos, entonces como que me cambiaron el esquema y voy a tratar de acomodar como las ideas que fui construyendo en estos días, que acá Consuelo me invitó y dije, a ver, ¿qué voy a decir? ¿Por qué me invitaron? ¿Quiénes van a asistir? ¿Qué quieren escuchar? Y bueno, primero voy a decir que estamos en un mundo muy contaminado de exigencias, de estrés, de exceso de información, de desigualdad, de cambios constantes. Y entonces nuestras familias no se han adaptado a esta nueva manera de vivir. ¿Por qué? Porque no la podemos cambiar, ¿no? Porque vamos como si fuéramos un niño en tobogán, ¿sí? Moviéndonos hacia cómo la vida nos está llevando a los cambios vertiginosos, a una generación en donde el estrés pareciera el que nos tiene, digo yo aquí, hemos sido presas de algunas de estas situaciones que se convierten en nuestro verdugo y creemos que no podemos hacer frente y poner un límite y trascender la situación. Como padres estamos siendo presas de la creación de nuevas necesidades, de los medios de comunicación que están bombardeando a nuestros hijos de todas las cosas que ellos creen que necesitan, de tantas cosas que hay en las redes sociales, en donde ya falta tiempo para tener acceso a tanta información. Los teléfonos son una causa que está provocando muchísima adicción, no solo a los niños, sino también a los papás. Algo que está causando también mucho el que los papás dejen de estar en la casa y haya este desequilibrio del trabajo es el sentimiento de culpa que hay al querer darle a nuestros hijos lo que creemos que necesitan y que muchas veces ellos ven en la escuela y nos demandan. Y entonces tenemos que ir corriendo para alcanzar esas necesidades que en la escuela de mis hijos decían, es que nuestros hijos ya no tienen capacidad de asombro. Hay un teléfono y luego a los 3 meses hay otro, y a los 3 meses hay otro, y a los 3 meses hay otro. Y yo les decía, ¿cómo? ¿Por qué no van a las ciudades, a los pueblitos en donde todavía hay carencias, en donde pueden ver a una familia vivir en una casa de un cuarto, con un piso de tierra y un fogón afuera para cocinar? Y vamos a ver si no se asombran, y vamos a ver si no se sorprenden, porque la capacidad de asombro no tiene que ver nada más con lo que hay arriba, sino que voltees también para ver para abajo. ¿Y saben qué dijeron los papás? ¿Cuándo el colegio va a organizar eso para que vayan nuestros hijos? ¿Sí? Una de las cosas que yo propongo y voy a decir más adelante, siempre estamos exigiendo que la escuela haga equipo con los papás. Es momento de exigir que el trabajo, que las empresas hagan equipo con las familias. Muchas gracias, maestra Juana Patricia. Muy interesante su comentario. Un aplauso. Bienvenido. Sobre todo por recordarnos la importancia de que hacer equipo no es cosa nueva, ¿verdad? Es algo que ya en generaciones pasadas se hizo y algo está pasando, como comenta la maestra Juana Patricia, que algo está sucediendo, que estamos obedeciendo a algunas exigencias y olvidando lo que es realmente importante. Muchas gracias. Licenciada Lucía Pérez Camarena, desde su expertise o experiencia, ¿qué nos puede usted sumar a la cuestión de esta ausencia que en muchas ocasiones el cuidado de los padres no tienen hacia a la formación de sus hijos? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, querida Consuelo, por la invitación. Me siento en casa, soy egresada de la prepa de la UNIVA. Hoy mis 2 hijos están estudiando la licenciatura, uno en comunicación, otro en animación.
Y bueno, justo cuando entré, dije, ojalá que vuelva algún día a estudiar, porque qué padre sentirse en la universidad. Y bueno, yo les puedo compartir desde mi experiencia como mamá, porque al final del día me encantó lo que dijo el doctor, lo que dijo pues también la maestra, este tema de las conexiones neuronales, pero yo como que luego me quedo pensando en la experiencia más concreta y específica del día a día del ser mamá y de tener una familia. Entre paréntesis, yo les voy a decir algo, les voy a confesar algo que mucha gente no sabe. Yo conocí a mi esposo por internet, así que los que nos están viendo ahí a través de las redes, y créanme que todo eso lo comparto porque también tiene que ver con la construcción de una familia, desde nuestra educación. Digo, si a veces conociéndote del día a día cerca es complicado, pues a veces con estas distancias, y que hoy, bueno, es algo que está también muy al alcance de los chicos, de las chicas. Yo, siendo diputada federal, que hace ratito también por ahí decía el doctor, a esos diputados insensibles, y volteé a ver aquí a mi querido y estimado Víctor, dije, sí, habemos también. Siendo diputada federal, propuse la ley de protección a la familia, porque precisamente yo viví en carne propia lo que es tener que dejar a tus hijos para irte a un trabajo. Y cuando hablamos de la ausencia de papá y mamá, yo reflexionaba ahorita un poco antes de subir con mi estimada Juana Patricia, que es una mujer a quien yo admiro también mucho, que a veces no se necesita tener ausencia porque tienes que irte a trabajar, porque a veces hay papás que aún estando en casa están ausentes. ¿Cuáles son esas consecuencias que yo vi en mis hijos? ¿Para qué irme tan lejos? Pues que ciertamente había momentos en que necesitaban esa palabra, el apapacho, el afecto, la contención y también los límites. Y siendo muy consciente inclusive de suplir con tiempos, de buscar alternativas para, no sé, en cuanto llegaba de trabajar me ponía el short, nos íbamos al parque, o sea, buscar esos tiempos de calidad de estar con ellos. Creo que a la larga pueden ser momentos que realmente nuestros hijos van a valorar mucho. Sí he percibido yo imagínense el trabajo que tuve en el Instituto de las Mujeres, la cantidad de mamás, de mujeres que llegaban a pedir ayuda, que llegaban a exponernos sus casos, sus situaciones, cómo a veces esa gran necesidad de trabajar, de estar fuera del hogar, pues implicaba que los niños se quedaran solos y que fueran presas de violaciones, de violencia, de maltratos, tantas cosas. Entonces creo que hoy que hablamos de este sistema de cultura de la paz, ojalá que realmente podamos profundizar en las estructuras más cercanas de la sociedad para que haya los mecanismos y las condiciones para que nuestros hijos no sufran de esa ausencia emocional, espiritual. Creo que hoy también un punto que se nos ha olvidado es la parte espiritual de nuestros hijos, no solo la parte emocional, afectiva, las necesidades básicas, pero el tema espiritual, y espero que no haya alguien que vive en mi colonia que me oiga hoy, pero acaba de llegar un sacerdote a mi colonia que quitó todos los grupos que había porque pues quiere poner otros grupos o hacer otra dinámica. Y yo estaba infartada porque mi hijo, el más grande, estaba súper involucrado y muy entusiasmado con un movimiento juvenil. Y hoy pues ya se lo quitaron de la cercanía, desde la proximidad de su casa. Entonces, qué importante es que si los chicos también tienen como ese deseo de participar, de acercarse, pues los papás también lo fomentemos y la sociedad también lo fomente. Entonces, creo que sí hay carencias, que sí hay esos vacíos que quedan cuando está ausente el papá o la mamá, y que debemos de trabajar en todos los órdenes de la sociedad, en la escuela, en el ámbito laboral. A mí me da mucho gusto que
siendo diputada se aprobó, por ejemplo, el permiso de paternidad para que los hombres también pudieran estar en este momento tan importante que es el tener un hijo. Entonces, creo que hay muchas cosas que todavía faltan por hacer, pero creo que se están haciendo y pues me da mucho gusto ver esta generación de nuevas ideas y este ímpetu y este empuje por forjar familias sanas, familias integradas, y pues yo creo que por ahí es donde tenemos que trabajar. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias, licenciada Lucía. De las cosas que a mí me llaman la atención y que puso usted en la mesa y que creo que es algo que habría que rescatar, si están de acuerdo los demás panelistas, es estas nuevas dinámicas de familia, ¿no? Cómo es que la demanda laboral y las necesidades de la supervivencia cotidiana, pues ha generado dinámicas familiares que de alguna manera obligan a que los padres se ausenten, ¿no? O sea, en cuántas ocasiones sabemos los que estamos en el gremio de la atención a familias que no se van con mucho gusto, que digamos, ¿no? Sino porque hay que cubrir una serie de necesidades. Justamente lo que hacen es para ayudar a los hijos, que los hijos tengan todo lo que necesitan, y en muchas ocasiones acaba siendo una solución que acarrea consecuencias paradójicamente más desastrosas, ¿no? Entonces, sí se requiere de un rediseño de estructuras de contención, decía por ahí la maestra Delia, ¿no? Sobre grupos de apoyo, de contención que puedan reforzar esta ausencia. Pero bueno, los dejo en la mesa para quien, si de sus materiales que prepararon pueden retomar, con mucho gusto. Bien, le vamos a pedir al maestro Manuel Sánchez Orozco, en relación a los puntos que se están mencionando, ¿qué nos puede usted compartir en esto de la ausencia de los padres en la formación de los hijos? Bueno, yo también soy padre de familia, soy padre de 5 hijos, y evidentemente estaba reflexionando, traigo una serie de datos aquí, pero bueno, también en mi experiencia, pues como mucha gente, ¿no? Yo me he planteado todo el tiempo, junto con mi esposa, decimos, ¿cuál es la prioridad? ¿Ganar dinero o la familia? Entonces, creo que hay que, primero el propósito y el sentido por la vida tendría que ser que precisamente, ahorita incluso traigo algunos datos de cómo están los divorcios y cómo han crecido de manera exponencial, justo porque a veces no se pone al centro las prioridades, ¿no? Y bueno, algunos datos, por ejemplo, nos dicen que México es de los países en donde trabajamos más, precisamente porque el dinero ya no alcanza. El promedio de personas que trabajan más de 50 horas a la semana en la OCDE es del 10%, y en México llega hasta el 27%. Entonces eso nos da una idea de pues que tenemos que buscar tener más de una chamba precisamente para que alcance, ¿no? Otro tema también, un estudio que hizo la Universidad Autónoma de México nos dice que el 85% de las organizaciones mexicanas no tienen condiciones adecuadas para que sus colaboradores tengan un balance entre vida personal y trabajo. Es decir, casi todas las organizaciones, todas las empresas no tienen ese balance. O sea, las empresas no están pensando en que cómo vas a atender a tu familia, ¿no? Hay que tener rendimiento, tener productividad. Yo fui profesor de Derecho del Trabajo por mucho tiempo en la carrera de Derecho, y a mí la jornada de 8 horas tiene una lógica. Las 8 horas de trabajo tienen 8 horas de descanso precisamente para poder convivir con la familia o seguirse preparando, y 8 horas de descanso, de sueño. Entonces, las otras 8 horas son precisamente para convivir con la familia. Y a lo demás es jornada extraordinaria, etcétera. Pero aquí vemos cómo la gente, por ejemplo, en México, 8 millones de los trabajadores trabajan 56 horas, que es ya como una jornada y media. Luego también esta amenaza que decía la otra panelista, pues cuántas horas. Yo me acuerdo en los 2012, cuando todavía el Facebook era como novedoso, nos decía un experto que la gente ya en ese tiempo pasaba 5 horas en promedio en el Facebook. Ahorita vi algunos datos hay hasta
estudios que dicen que hasta 9 horas se pasan en promedio las personas en la internet. Hay algunos que dicen que 3 horas, etcétera, y eso no nada más disminuye la productividad, efectivamente está causando adicciones que son amenazas que incluso no alcanzamos a ver los conflictos. Yo, como decía también Lucy, mi amiga también muchos años, pues yo también lo veo en casa, todo este problema que yo veo. Yo me he dado el tiempo para tratar de ir a comer a casa, que en las tardes tener un tiempo con los chicos, ayudarle a mi esposa, pero ¿cuánta gente tiene que trabajar los dos para que alcance? Y eso pues es dejar en guarderías, es dejar con los parientes, etcétera. Y como dijo Lucy, pues yo también duré 18 años en fiscalía, incluso como fiscal regional, y ahí vi muchísimos problemas precisamente por desatender la crianza, los cuidados, etcétera, de problemas de violencia. Pues incluso ahora ha habido una serie de avances para tratar de mitigar estos problemas que vemos en las familias, como es, o en los trabajadores, como es la norma oficial mexicana, la 035, que ahora se obliga a los patrones precisamente a identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Pero apenas estamos empezando para tratar de identificar y buscar precisamente, como en otros países ya hay un avance para hablar de las jornadas de 4 días laborales, extender los horarios de los días de vacaciones, etcétera. Pues definitivamente está comprobado que entre una jornada sea mejor, los trabajadores son más productivos. Entonces, aquí en México como que tenemos todavía un chip de hay que hacer los que trabajen más, hay que hacer los que trabajen más. Y vemos incluso no nada más en los trabajadores de las empresas, sino también en los servidores públicos, que se quede y si no lo corremos, ¿no? Entonces, sí se tiene que replantear esto. Y en cuanto a los divorcios, para que nos demos una idea, yo creo que nadie nos casamos pensando en separarnos. O sea, lo ideal de las familias están precisamente en que permanezca, ¿no? Porque evidentemente, pues los psicólogos y mucha gente nos puede decir cuántos problemas hay por estas separaciones. Y miren nada más para que se dé una idea. En el 2011, por cada 100 matrimonios había 16 divorcios. Luego ya en el 2010 y 2015 subió a 20. En el 2019 subió a 32 y ahorita ya las últimas cifras, 2022 nos habla de 33. Es decir, de cada 3 matrimonios, 1 es una separación. Entonces, eso también no nos va a traer buenos resultados, porque si no alcanza el dinero con una familia ahora teniendo 2 casas, 2 compromisos, etcétera, pues es más complejo y más complicado, y los que han tenido que pasar por esa situación de la separación nos pueden decir efectivamente todas las consecuencias que hay de esto. Y bueno, pues a grandes rasgos ahorita que vengan también las propuestas de cómo balancear esto. Hablé de varios problemas. Yo sí creo que se tiene que trabajar fuerte en todos los sentidos. Ahorita que los colegas también hablaban de la cultura de paz, yo también propuse en su momento la ley de educación emocional, tanto en el Congreso local como en el Congreso federal. Yo sí creo mucho en la cultura de paz. Por ejemplo, en la familia, todas estas técnicas, las creencias positivas, todas estas estrategias, a nosotros nos educaron a chanclazos, pero ya sabemos que eso pues ahora ya no funciona, trae también consecuencias psicológicas y demás, y problemas de violencia. Y a veces pensamos que eso es, pues hay que regresar a ese tipo a esa educación tradicional. Yo en lo personal creo que sí tenemos que evolucionar positivamente, más diálogo, más comunicación y más tiempo con la familia, precisamente pues eso es lo que científicamente está comprobado que va a dar mejores resultados, ¿no? Incluso ahora también se critica mucho los valores, pues eso es la cultura de paz, reforzar los valores, trabajar con los valores. Entonces creo que por ahí tendríamos que trabajar fuerte en ese sentido, y pues precisamente hay que ver qué está pasando, obvio, la economía, qué está pasando en el trabajo, los derechos laborales. Todo esto es importante precisamente para que se fomente que las personas puedan, primero, ganar mejor, y segundo, pues estar más tiempo en la familia, tanto padre como madre. Bien, pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Manuel. También pone en la mesa aspectos muy interesantes, ¿no? En relación a la cuestión estructural, donde la familia es una organización inmersa dentro de otras organizaciones, ¿no? Como las empresas, el trabajo y otras instancias, y que no estamos aislados una de la otra, sino que es importante buscar esas vinculaciones para definir algo que me parece en lo personal muy interesante en relación a las prioridades y a los propósitos. Okay. Muy bien, vamos a hacer una segunda ronda y le vamos a pedir en esta ocasión a la maestra Juana Patricia que
de acuerdo al eje que estamos trabajando, hasta la información que usted tan amablemente se dedicó a integrar, ¿cuáles serían las consecuencias? Se han venido mencionando algunas, pero en su práctica, ¿cuáles son las más, más recurrentes o las que ustedes pudiera decir? Aquí es donde está un punto muy delicado que ya no podemos seguir omitiendo o no ver o no poner atención. Aquí. Creo que está bien. Bueno, primero me gustaría sumarme a la estadística porque dentro de las cosas que yo investigué nos decía el Consejo Nacional de Población en el 2020, 35 millones de hogares. Y de esos pueden ustedes imaginar que en el 2018 casi el 40% tenía papá y mamá trabajando. O sea, poquito menos del 50%. Entonces estamos hablando que obviamente estamos generalizando, porque Luz y yo comentábamos antes de subir, hay un mosaico de familias en México. Yo pensaba desde las familias que están viviendo en chozas allá en Chiapas, en los lugares de la sierra de Chihuahua. O sea, hay familias que también viven estas situaciones, que tienen que salir al campo, que trabajan también ambos y que viven unas realidades diferentes a las que nosotros vivimos en la ciudad, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de generalidades. ¿Qué pasa con esos niños de padres ausentes? Pues bueno, desde la psicología se crea, observamos nosotros, inseguridad, baja autoestima, dificultades para gestionar la afectividad y las emociones, tristeza, depresión, falta de interés, desmotivación e indiferencia, y en muchos de los casos una baja en el aprovechamiento académico. ¿Por qué? Pues porque los papás no están cerca, no vigilan, no supervisan las tareas, los niños pueden estar en casa sin hacer nada o están metidos en las redes, están sedentarios, entonces no duermen bien, no descansan, no pueden llegar a la escuela y tener una disposición para hacerlo. Si son papás que salen corriendo, pues imaginen que no les dan tampoco de desayunar, que llegan a veces a casa y también mal comen o pican mientras ven la televisión, ¿sí? O mientras están ahí metidos en la computadora. Entonces encontramos mucha inestabilidad en las emociones, niños muy confrontadores, niños a veces muy aislados, muy inseguros, y pues esto es lo que sucede con los niños, pero también sucede con los papás. La culpabilidad que desarrollan los papás por ser papás ausentes, claro que también la transmiten a los niños, ¿no? Ahora, si somos papás ausentes o papás ausentes que para mitigar su culpa derrochan todo lo que ganan con regalos y premios a sus hijos, pues entonces se crea también un problema de conducta, de exigencia, de berrinche. Y repito, hay un mosaico de familias diferentes y lo que para algunos puede ser una crisis, para otros es una oportunidad. Uno de los ejemplos que yo les traía era de un hombre de 30 años que estaba frente a mí en la consulta y me decía que su papá, que trabajaba en un mercado de la comunidad, cada vez que se enojaba y se frustraba muchísimo con él, le rompía una reja en la cabeza. Y ustedes pensarán, pobre hombre, qué traumado y frustrado debe de estar. Y él decía, la verdad es que no puedo criticar a mi papá. Soy el hombre que soy gracias a lo que él hacía. Y entonces lo que para alguien pudo haber sido un gran desastre, pues él lo tomaba como algo que hoy lo convertía en el dueño de su propia bodega en el mercado en el que había trabajado desde niño. Entonces, hay una gran variedad, y yo repito, lo que para algunos, y Lucy lo comentábamos, dicen, para lo que algunos es algo tan dramático, para otros puede ser una gran oportunidad. ¿Y en qué yace la diferencia? Pues en la actitud y en el sentido que se le da a la vivencia que se tiene de la cotidianidad,
¿sí? A los principios, yo difiero de los valores, yo me centro en los principios, ¿sí? Los valores son subjetivos, los principios de vida son los que nos hacen. A nosotros nos decían, tu padre, tu abuelo era un hombre de principios. ¿Hoy han escuchado que digan es un hombre de valores? No, es un hombre de principios y hay que regresar a los principios universales, ¿sí? Empezando por el de la vida que tanto hemos defendido. Entonces, volvamos a ser esos hombres y mujeres de principios en donde tengamos el valor suficiente para enfrentar y poner límites a lo que nosotros queremos y creemos. Y yo decía, tener un balance en nuestra vida no es una mejor gestión del tiempo, sino una mejor gestión de los límites. Un equilibrio significa tomar decisiones y disfrutar de esas decisiones. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, maestra Juana Patricia. Muy interesante su comentario donde nos está aportando también una alternativa de solución. Regresar a esos recursos que han funcionado en otros momentos o que funcionan, ¿no? Para algunos todos los están aplicando y cómo es conformarnos como personas para poder disfrutar de lo que tenemos. Muchas gracias. Licenciada Lucía, desde esta dinámica, esta puesta en común, ¿qué nos puede compartir relacionado con esas posibilidades, esas opciones que pueden surgir o que se han presentado, que usted conozca para disminuir o poder atenuar las consecuencias que trae esta situación? Bueno, mira, yo por aquí apunté 10 cosas que en lo personal me han funcionado y digo, hablo mucho en primera persona porque, pues como bien lo dice Juana Patricia, cada familia funcionamos tal vez diferentes, pero algo que a mí me ha funcionado es primero tener claras las prioridades, ¿no? Y yo creo que el hecho de trabajar, el hecho de poder contribuir, hoy leía un artículo muy interesante, justo hablando del balance de vida, que de repente pensamos que encontrar el equilibrio es como sortear todas estas pelotitas al mismo tiempo. Y este autor decía que a veces también hay personas que en esa búsqueda de ese equilibrio, al dedicar una parte de su vida a su familia, a su trabajo, pero también contribuyen a causas importantes que alguien los tiene que hacer. Y pienso, por ejemplo, en el ejemplo de Consuelo. Consuelo es una mujer que primero fue mamá, primero fue ama de casa, fue esposa, y que Ricardo también supo entender esta vocación de Consuelo de trabajar en favor de la familia. Entonces, pienso en este tema de las prioridades, porque recuerdo también mucho un día que mi hijo Pablo, siendo, no sé, que tendría 8 años, me dijo, mamá, ¿qué es una ama de casa? Imagínense, ¿no? Yo me puse así como que, ¿qué me está queriendo decir este niño? Y yo le dije, pues mira, es una señora que va por sus hijos a la escuela y que hace la comida y está con ellos, le ayuda a su tarea y volteé y me dice, mamá, qué padre, ¿por qué no pides eso? Y yo entonces, primero me preocupé y me angustié y dije, ¡ay! El sentimiento de culpabilidad, ¿verdad? Híjole, estoy haciéndole falta a mi hijo. Y después me senté con él y platiqué y le dije, ¿sabes qué, Pablo? Ciertamente, yo no soy esa ama de casa, no soy esa mamá, porque a mí, pues yo siento ese llamado, una vocación de también trabajar por otras causas. No sé si me estaba justificando aquí, a ver si no me autoanaliza aquí el psicólogo, el doctor, pero entonces entendí que claro que tenemos que dar prioridades y mi prioridad siempre fueron mis hijos y mi familia y abrir esos espacios para que dentro de esta convivencia también involucrarlos en mis causas
o en mis proyectos. A veces se dejan, a veces no tanto, pero bueno, creo que el tener muy clara cuál es tu prioridad en la vida, y hablando de familia, que tu prioridad es la familia, que todo lo que hagas es por ellos y para ellos, pues es el primer punto. El segundo, muy importante también, tejer redes de apoyo. A veces las personas nos sentimos solas, nos sentimos solos. Y yo, por ejemplo, vivía los primeros años de mis hijos rodeada de puras familias que venían de otras ciudades y no tenían familia aquí. Y nos convertimos de alguna manera en su familia. Y yo veía a los chicos de las personas que estábamos cercanas como si fueran mis sobrinos, y ellos veían a mis hijos también así. Entonces creo que es muy, muy importante pedir ayuda, levantar la mano, tocar puertas. Si a veces no tenemos familia cerca, pues buscar a esas otras personas que nos pueden ayudar a salir adelante, ¿no? Desde luego, otra de las soluciones que creo que podría aportar es mantener siempre esta comunicación constante. Y esto pues aplica a todos, ¿no? En la familia, con los hijos, en los negocios, en el trabajo. ¿Cuántas veces? A lo mejor hoy que tenemos ya tanta flexibilidad laboral, digo, yo espero que haya mucha apertura, pero creo que hoy hay tanta flexibilidad laboral que bien podemos decirle a nuestro jefe, oye, ¿qué te parece si hoy trabajo desde casa, si trabajo por objetivos, si nos ponemos metas? O sea, como replantear este modelo laboral, que creo que el COVID nos vino a adelantar, ¿no? En ese tema. Pero bueno, creo que el mantener la comunicación. Otra cosa que para mí ha sido muy, muy importante es involucrar a la familia en la toma de decisiones. ¿Cuántas veces pues tenemos una idea pero no la compartimos porque pensamos que nuestros hijos o son demasiado pequeños o no nos van a entender? Y para mí, por ejemplo, el haber sido diputada federal, pues mis hijos tenían 6 y 8 años y yo los martes me iba a México y regresaba el jueves, o a veces el fin de semana, y a veces iban, o a veces pues buscábamos espacios. Pero esta fue una decisión que platiqué con ellos antes de yo aceptar tener esta responsabilidad. Obviamente no sabíamos ni dimensionábamos de qué tamaño iba a ser el reto, pero sí me senté con mis hijos, con mi esposo, y les dije, voy a estar unos días fuera, ustedes podrán ir a verme, yo vendré a también estar con ustedes. Ya la práctica fue otra experiencia también muy interesante, muy increíble, porque al final del día, después de esa pregunta que me hizo Pablo de qué es un ama de casa, hace unos pocos años volteó y me dijo, mamá, has hecho un buen trabajo con nuestra familia. Yo dije, bueno, ya la libramos, eso espero, todavía no canto victoria, pero bueno, en eso estamos. Entonces es importantísimo involucrar a la familia en la toma de decisiones. Y bueno, otra cosa que es muy importante, tener mucha claridad en los temas que no son negociables. En qué cosas estamos dispuestos a ceder. Yo he sabido de muchas mujeres, inclusive, que han rechazado cargos políticos, empresariales, ejecutivos, en el ámbito que sea, porque han decidido quedarse en casa. Y si lo han decidido y es su vocación y las hace felices, qué mejor que también respetemos esa decisión. No todas las personas a lo mejor que somos para trabajar, digo, me queda muy claro que hoy el hecho de que mamá y papá trabajen, pues es porque necesitamos llevar ese ingreso para complementar la economía familiar. Pero bueno, es muy importante tener claridad en qué momento tengo que parar, en qué momento tengo que dar espacio a mi familia, a mis hijos, que también les voy a exigir yo a ellos que, por ejemplo, y vuelvo a hablar mucho de mis hijos porque están ahorita en esta edad que uno está en un grupo tiene un grupo de rock, otro también de música, y para mí, por ejemplo, ha sido muy claro decirle, mientras vayas bien en tus estudios, mientras vayas bien en tu vida y no te desvíes con temas como adicciones y eso,
ahí le sigues, pero si hay alguna señal que no me diga eso, paramos, ¿no? Bueno, el tiempo de calidad a nuestros hijos, el buscar espacio con nuestra pareja, ¿no? Hoy también en la sobremesa hablábamos de todos estos artistas que hoy están anunciando sus divorcios y oye, que hablaba mi estimado Víctor de la cantidad de divorcios que hay. Qué interesante, pero también Pablo es muy reflexivo y volteó y me dijo, mamá, qué bueno que ustedes no se han separado. Mamá, qué bueno que ustedes siguen juntos. Tengo amigos que están sufriendo mucho. Entonces, el tener conciencia de este tema, qué difícil y qué duro, porque no soy nadie para juzgar. Hay personas que han tenido con todo el dolor de su corazón que dejar, pues, de estar como pareja, pero para los hijos sí es importante también, pues que papá y mamá se la lleven bien, que haya esa comunicación, que vean ese ejemplo de amor y que si están separados, pues también lo vean, ¿no? Que no vean esos pleitos. Y bueno, por último, pues dedicar tiempo en familia, y yo creo que sería el primero, pero dedicar tiempo en familia a construir este diálogo, que en ese diálogo, en la sobremesa, en el paseo, en la convivencia, pues es donde podemos compartir esos principios de los que hablaba Juana Patricia, y también tiempo de oración, que ellos sepan que más allá de las dificultades, de los problemas, siempre van a tener a alguien, un ser superior a quien recurrir, que si no está papá, que si no está mamá, que también haya esos principios de vida espiritual en ellos, ¿no? Sí, que genere la contención cuando no se pueda estar, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada Lucía. Definitivamente su comentario viene a darnos toda una cátedra, ¿no? De esos puntos en los cuales habría que ocuparnos. Y definitivamente cuando es clara la prioridad, el cómo va surgiendo. Gracias. Bien, es el espacio para el maestro Manuel Sánchez, relacionado también a las alternativas desde una vista más social que nos pueda compartir. Bueno, me sumo a este tema también de priorizar, ¿no? La familia tiene que priorizar. Es cierto, todos necesitamos también llevar el sustento a la casa, pero a veces el trabajo es más importante que conservar la familia, o a veces la escuela, etcétera. Yo, por ejemplo, reconozco todo el trabajo que ha hecho mi esposa, porque ella, de ser artista plástico, pintora, pues ha sacrificado esa carrera por cuidar a los hijos, ¿no? Y yo siempre se lo reconozco, ¿no? En ese sentido, como lo decía Lucy, habrá quien va a sacrificar y hay que reconocer eso también en la mujer. Pero la mujer también sí puede trabajar, pues adelante, y habrá hombres que a lo mejor hagan el rol en casa, no pasa absolutamente nada. Lo importante es entender que la prioridad es la familia y hay que cuidarla. Porque ¿de qué sirve priorizar otras cosas? Me llamaba mucho la atención también de las panelistas y coincido plenamente con ellas. Vivimos en un mundo que va rapidísimo y que yo me acuerdo de niño, ya decíamos que vivíamos en un mundo materialista y de consumismo. Y hoy está peor que nunca, ¿cierto? Un celular, la competencia va a ver quién trae mejor celular. Entonces, si priorizamos la familia, el tiempo en familia, pues también vamos a priorizar que a lo mejor no me voy a comprar el carro del año porque eso me va a tener que trabajar hasta los días inhábiles, los días de descanso, o trabajar hasta jornada nocturna, etcétera. Porque otro problema que tenemos en México es que la educación no prioriza el trabajo de emprendedores o la educación para emprendedores. La educación siempre es buscarte un trabajo en el servicio público y ser empleado. Entonces, esta flexibilización de la que habla hoy Lucy, pues la pandemia nos abrió también las posibilidades de utilizar la tecnología para que se haga otro tipo de trabajo, pero viéndolo no para que ahora sí nos esclavicemos más en el trabajo, sino que busquemos otras opciones para traer el sustento a casa y priorizar el tiempo en casa. Entonces, yo una recomendación, yo también en el servicio público he estado ya casi 29 años, y en la política y en ¿sabe cuántas cosas? Y hoy, por ejemplo, tengo un tiempo, claro, mis hijos los más grandes tienen 14 años, y mi prioridad ahora es la familia.
porque entonces, ¿de qué me sirve a mí andar echando maromas en el Congreso y todos y en la familia voy a ser un fracaso como padre? Y a veces los papás decimos, o cometemos el error de decir, bueno, que mis hijos no sufran, o yo cumplo con llevar el sustento. No, es más importante atender el seguimiento, darle un tiempo, y entonces aquí yo puse, por ejemplo, el tiempo, una vez que nos organicemos, debe ser priorizar el tiempo que voy a pasar con los hijos, puede ser hasta llevándolos a la escuela. Yo trato de darme tiempo para llevarlos a la escuela y voy platicando con ellos, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Qué te pasa? Etcétera, ¿no? Y sobre todo saben cuando los hijos son adolescentes, pues más problemas. Si se puede regresar a comer, pues hay que ir, si no, pues en la noche, o sea, todos los días, aunque sea 5, 10, 20 minutos, el tiempo que podamos hay que emplearlo. También en este sentido de la ley laboral que dice, pues un día de descanso a la semana. Yo tengo mucho tiempo que tengo por convicción que los domingos no trabajo, o sea, trato de desconectarme lo que puedo y estar haciendo actividades con la familia. Entonces, esa recomendación también sería, pues, replanteemos, ¿no? A veces no se puede que los domingos hay personas que tienen que trabajar, ok, y a lo mejor no coincide que el día de descanso sea el día que se puede atender a toda la familia, pero a lo mejor puede ser la tarde, etcétera. O sea, todos los días en la ley de trabajo tiene una esencia, tiene un objetivo y tiene un fin, que hay que retomarlo incluso, como decía Lucy, que también yo estoy muy de acuerdo con ella, pues retomarlo también en un sentido espiritual. Y en ese sentido, también los panelistas estoy de acuerdo con ellas cuando dicen, a veces estoy, pero no estoy, porque ahora también la gran amenaza es también los celulares también para los adultos. Queremos estar en muchas cosas y ahora nos roba la atención esto, y hay que estar luchando permanentemente con eso, porque si no, bueno, pues no cumplimos los objetivos de estar en la comunicación. ¿Cómo voy a comunicarme? Pues precisamente desconectándome en la medida de lo posible, sin dejar de desatender nuestras obligaciones que tengamos como trabajadores, como lo que sea, ¿no? Obviamente, dando tiempo para lo que tengo que dar, y por supuesto, hay que replantear el tema del deporte, ¿no? ¿Cómo vamos a atacar el estrés? Pues todos los expertos dicen, pues haciendo ejercicio. ¿Y cómo voy a convivir con la familia? Pues tratando de hacer ejercicio también con ellos. El problema que ahora tenemos los padres es que los hijos quieren estar metidos todo el tiempo en las redes sociales, en los juegos y sabe cuánta cosa. Y por supuesto en la comunicación te vas dando cuenta, a veces queremos hacer la burbuja para que los hijos supuestamente no sufran. A mí me da mucha risa y lo cuento como anécdota porque mi hija cada rato me decía, yo por las reglas, ¿no? Que tenemos los padres con los hijos, yo en cuanto pueda, yo ya me voy a ir salir de la casa y me voy a vivir sola y todo, ¿no? Y hace unos meses le dije, bueno, está muy bien, te puedes ir, pero nada más, ¿y sabes cuánto cuesta vivir en una casa? Y cuando la concienticé de eso, dialogando cada domingo, pues hacemos oraciones, laudes, etcétera, y luego dialogamos un rato. Y cuando le dije eso, ¿saben cuándo me ha vuelto a amenazar con que se va a la casa cuando pueda? Pues hoy ya tiene 13, 14 años. No me ha vuelto a recordar jamás lo de irse de la casa, ¿no? Pues ciertamente los hijos no se dan cuenta que todo tiene un costo en la vida y que hay responsabilidades, etcétera. Entonces, por supuesto, la comunicación es muy importante. Hay, por ejemplo, el tema por ejemplo, la iglesia ahora ha sacado los círculos de paz en la familia. Pues sí, estas dinámicas también, por eso yo hablaba de la educación emocional, la cultura de paz, porque todos tenemos que seguir aprendiendo. Estamos también, nosotros nos educaron de una forma que hoy ya no es la misma forma, no había el internet. Yo viví en un rancho, por ejemplo, y sé lo que decía la panelista, ¿no? Es cierto, pues, ni había ni luz, menos televisión. Y por supuesto que la convivencia era pues correr, ir al cerro, ir a apartar vacas, etcétera, y era otro tipo de convivencia. Y había otro tipo de raíces y otra comunicación. Ahora, por ejemplo, los hijos también están peleando todo el tiempo. Hay que estar dialogando todo el tiempo y tratando de resolver conflictos todo el tiempo. Si no estás en comunicación con ellos, ni cuenta te das que se andan matando los pobres. Entonces, pues no, si se puede, por eso yo decía insistir en el tiempo todos los días, porque si puedes todos los días, hazlo. Y si no, por lo menos siéntate a platicar con ellos de los conflictos que hay, por lo menos una vez a la semana. Porque precisamente porque está viendo todos estos problemas, y yo no soy el experto en psicología, pero por supuesto que en derecho penal, en criminología, pues algo he visto, ¿no? Y la impunidad está altísima y la violencia, falso que está bajando. La violencia sigue creciendo en todas sus formas. Entonces, un poco así como algunas, insistir en todo esto, que el tiempo de calidad, pues, estrecha lazos, por supuesto, mejora la comunicación, refuerza la autoestima, el sentido de pertenencia. Pues el primer sentido de pertenencia tiene que estar en la familia.
O sea, ¿de qué sirve generar otro sentido si no aparece allí? Si los hijos no se sienten parte de la familia, o el esposo, o la pareja, o etcétera, ¿no? O sea, todo tiene que haber esta comunicación permanente y este diálogo. Y por supuesto que los conflictos, sabemos los que tenemos pareja, que esos son también todos los días. ¿Y cómo los chicos van a aprender a resolver conflictos? Pues tampoco va a ser peleados enfrente de ellos, pero si ven precisamente que hay diálogo, que hay comunicación y que los conflictos se resuelven todos los días, va caminando esto, pues primero saben que conflictos van a aparecer todos los días en la vida. Y segundo, pero que esos conflictos se pueden transformar en positivo, en diálogo, en comunicación, en negociación. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos es también unas pinceladas de lo que pasa en casa, pero esto lo podemos multiplicar en lo que está pensando como un fenómeno social, atacando la principal célula de la sociedad, que es la familia. Muchas gracias, maestro Manuel. La experiencia propia es muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Muy bien, pues para dar cierre a esta experiencia, a este espacio, les voy a pedir a cada uno de los panelistas que hagan una conclusión, integrando la información que hemos escuchado, que han tenido a su bien investigar y traer acá, y que bueno, hagamos un cierre, una conclusión breve, por favor. Maestra Juana Patricia. Bueno, a mí me quedo como con muchas ideas, me quedo con muchas cosas que me hubiera gustado compartir. La importancia de el vínculo de los hijos y los papás es lo más importante para poder predecir la salud mental y emocional de los hijos. Entonces, creo que desde ahí tenemos que trabajarle mucho. Coincido en tener un plan para la familia, tomarse tiempo para definir las prioridades y la manera en la que los quieren cumplir, involucrar a los hijos en la planificación de los proyectos y muchas de las cosas que ya comentaron. Lograr un balance, yo pienso que es mucho más allá del trabajo y la familia. Hoy por hoy, creo que el trabajo le damos tanta importancia que el reto es lograr un balance entre el trabajo y la vida. Y dentro de la vida está la familia, los amigos, la salud, el bienestar. ¿Sí? Entonces, creo que ese es el gran reto, y es un reto de los padres, del gobierno, de las empresas, de los empleadores y de nosotros como individuos, para que podamos promover los principios de igualdad, de equidad, de solidaridad, de empatía, de saber que lo mismo que yo busco, lo busca el otro, que así como yo quiero ser feliz, el otro quiere ser feliz. Entonces, en la medida en que yo contribuyo con mi granito de arena desde mi trinchera para que haya un equilibrio entre lo laboral, lo familiar y nuestra vida, vamos a poder vivir en un México y en una Iberoamérica mucho mejor, con mayores beneficios para todos. Y coincido muchísimo con Lucy de que la parte espiritual es una parte fundamental en el desarrollo de nuestros hijos. Estaba yo el fin de semana platicando con mi comadre, que es con la que escribimos el diario de gratitud, y pensábamos en qué más de la gratitud necesita la sociedad actual. Y coincidíamos en esperanza. Y no es esperanza, es la esperanza de trascendernos como humanidad para poder alcanzar el cielo que nos tiene nuestro Señor prometido. Si nosotros trabajamos para que nuestros hijos vivan en la esperanza, vamos a poder crear hijos que no vayan al suicidio, que no se depriman, que no caigan en las adicciones, que tengan un sentido de vida y un para qué. Y tenemos que empezar por nosotros mismos. Eso sería mi conclusión. Pues muchas gracias, maestra
Maestra Juana Patricia, muy, muy interesante y nos pone a pensar, a reflexionar para, pues, empezar a comenzar por uno mismo. Muchas gracias. Licenciada Lucía, su conclusión, su cierre, por favor, nos lo comparte. Bueno, justo iba a hablar de la esperanza y que este evento, el que haya personas conectadas, que haya personas que se están cuestionando, que se están preguntando qué hacer por la familia y que hoy hay estudios, hay tratados, hay congresos, o sea, hay muchas herramientas, mucha información. Creo que es muy importante que los papás y los futuros papás y que también nuestros jóvenes pues nos abramos a nuevas formas de relacionarnos, de ser familia, pero de ser hermanos en esta sociedad tan violenta que a veces nos arrebata esa esperanza, que a veces volteamos y pensamos, híjole, mejor me voy a otro país. Y yo no sé si en otro país no haya violencia. Yo creo que la palabra, el comentario con el que hoy me quedaría es qué compromiso tan grande tenemos para ir a transformar ese pequeño entorno que tenemos. Primero que es nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra sociedad. Pero yo creo que ese gran compromiso desde donde estemos paradas o parados. Yo creo mucho en el poder. O sea, hablar del poder a lo mejor a veces pensamos, sí, en el presidente, en el diputado, en no sé, el director de una empresa, el rector de la universidad. Pero si nos damos cuenta que todas las personas tenemos poder de incidir, yo creo que podremos hacer mucho porque haya familias pues sanas, familias conscientes, que acojamos a esas familias que están quebradas, que están rotas, que necesitan una mano amiga. La esperanza. Y que necesitan la esperanza. Genial. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Maestro Manuel Sánchez, su comentario, su cierre, por favor. Muchas gracias. Pues yo creo que lo más importante y se ha demostrado muchas veces es precisamente ese propósito, ese sentido por la vida que debemos buscar todos, ¿no? Y eso sería también un llamado primero a los padres de familia a voltear hacia adentro. Pues obviamente nadie da lo que no tiene. Si en casa, por ejemplo, nosotros vivimos por ningún lado, pues por mucho que querramos, no vamos a voltear. Entonces, hay que voltear a eso, hay que voltear a una gran responsabilidad social que se tiene en casa. Porque pues si no puedo ni con mi casa, ¿a dónde voy a ir? Entonces, por supuesto, primero. Segundo, de los temas que yo veo todos los días, ya en más de 28 años en temas penales de proximidad, seguridad, inseguridad, etcétera, pues la encuesta de seguridad urbana dice muy claro, de cada 10 vecinos, 6 tienen problemas entre ellos. Y esa encuesta se hace aproximadamente 70,000 personas en las 80 ciudades más grandes del país. Eso nos habla que algo no estamos haciendo bien con nuestros vecinos. La mayoría de las personas tiene problemas porque damos problemas. Y el primer problema es el ruido. Segundo problema, la basura. Y así. Empecemos con eso. A veces pensamos en los secuestradores y no sabe cuánta cosa, los delitos más graves que también son horrorosos, pero ¿saben qué? La convivencia entre vecinos, ahí está. ¿Qué estamos haciendo para remediarla? Salir de nuestro egoísmo. Y ¿saben qué? Nosotros, por ejemplo, en la red de gestores de paz, salimos, vamos a las colonias, les decimos aquí va a haber un acompañamiento profesional para que hagan sus planes de prevención y paz. ¿Y qué creen? Con todo y eso, formatos, trabajo, la gente no quiere trabajar. Oigan, pero pues aquí con esto van a ayudar a la policía para que les tener claridad para ir disminuyendo la violencia, todos estos problemas. Pues es que también estamos acostumbrados a que todo nos lo resuelvan. ¿Y saben qué? Las autoridades no van a poder. Pues simple y sencillamente, recuerden cuando éramos más jóvenes, ya había un problema grave de violencia. Ahora está peor. Y autoridades van y autoridades vienen, no han podido. Tenemos que entrarle todos. Mi comentario sería, arreglemos nuestros problemas económicos, financieros, enfoquémonos, tengamos sentido por la vida, claro, cuando nos seguimos ideales más grandes, espirituales. Yo no me gusta hablar mucho de esto porque luego se me vienen también los ateos, tenemos un gran problema de desacralización en la sociedad. Claro que soy una persona de fe,
Y yo también coincido con los panelistas. Lo primero en lo que tenemos que concentrarnos, yo, por ejemplo, a mí no me importa dejarles fortuna porque ni tengo a los hijos. Yo mi primer compromiso con ellos es transmitirles la fe. Ya con eso se defienden. Pero volver a eso. Yo sí hago un llamado a todo el mundo. La violencia solamente se va a poder abordar de otra manera. Salgamos de nuestro egoísmo y hagamos lo que nos toca hacer simplemente. Gracias. Gracias a los organizadores que nos invitaron. Bien. Muchas gracias, maestro. Pues un aplauso para los panelistas. Muy interesantes las propuestas, los comentarios que nos hacen, que nos aportan, que nos suman. Y bueno, pues muchísimas gracias también al equipo, a los compañeros que están aquí atentos a nuestros panelistas y a todos nuestros televidentes, cibernautas que se encuentran allá conectados aquí en la cumbre. Te dejo la palabra y nosotros nos retiramos. Espérenme tantito, un aplauso antes que nada, otro fuerte aplauso, por favor. Agradecemos a nuestra moderadora y a nuestros panelistas y le pedimos a la maestra Consuelo Mendoza que suba, por favor. Sube, por favor, para que haga entrega de sus reconocimientos. Otro aplauso, por favor. Beatriz Loaiza con nosotros. Un aplauso para Beatriz, que va a hacer entrega en representación de la maestra Gabriela Cepeda. Gracias. Otro fuerte aplauso, por favor. Y así como nos despedimos. Agradecemos a todos ustedes el favor de su asistencia y a quienes se conectaron de manera virtual. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la Universidad del Valle de Atemajac. Este es UNIVA y esta es su casa. Muy buenas noches. Bueno.